Transmite WIDP, Canal 46.1, Guayama, San Juan, Puerto Rico. Somos EBN Televisión, para toda la familia. Escucha impactantes testimonios y una palabra profunda sobre cómo la gracia del Señor nos alcanza en medio de la enfermedad y el dolor, o cómo se muestra en las misiones, comunidad o familias. En el programa El Dios de Toda Gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche. Dios le bendiga de manera poderosa y especial. Bienvenidos a un nuevo programa de El Dios de Toda Gracia, donde estaremos una vez más hablando sobre cómo la gracia del Señor nos alcanza, no solamente para ministrar a nuestra vida, a la de nuestra familia, sino que luego la gracia del Señor nos acompaña para nosotros poder ser instrumento de bendición para otros que Él pone en nuestro camino. Y en este día muy especial estoy acompañado de estas dos elegantes damas y quisiera que ellas pudieran saludarle en este día. Primeramente presento a mi amada esposa. Saludos, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que nos esté acompañando en otro programa del Dios de Toda Gracia. Estamos más que agradecidos que puedas seguirnos. Así que hoy tenemos un programa muy especial, muy emotivo y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Josué, que para nosotros es un grande honor. Tenemos el privilegio y la bendición de tener una persona que es muy especial para nuestras vidas y para nuestro ministerio también pastoral, porque además de ser quien es la presidenta de la Confraternidad Carcelaria de Puerto Rico, es una miembro de la congregación que nos honramos en pastorear. Somos los pastores de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de la Avenida 65 de Infantería, allí en Río Piedras. Y para nosotros es un privilegio contar con una de nuestras miembros que está haciendo la diferencia en la vida de tantas personas dentro de las cárceles en Puerto Rico. Quiero dejar con un saludo a Vanessa Hernández en este hermoso día. Muchas gracias, pastor, y es un privilegio para mí y para la audiencia que me va a estar viendo ser parte pues gracias por la invitación y por ser parte de este programa que verdaderamente me da de mucho regocijo poder estar aquí. Gracias. Porque créame, para mí es bien difícil poder entender lo que Dios hace. El Dios de toda gracia muchas veces yo no lo entiendo, pero doy gracias a Dios porque cada día en mi caminar y en la seguridad que tengo de servirle a Él, veo las puertas como Él las va abriendo. Amén. Y le saludo en el amor de Cristo. Amén. Vanessa, el Señor te tiene en este tiempo liderando la confraternidad carcelaria de Puerto Rico. Y cuando escuchamos, ¿verdad?, este nombre, para muchas personas es algo que reconocen, porque no es una institución, no es un grupo que lleva poco tiempo trabajando para las, ¿verdad?, aquellas personas que se encuentran hoy quizás tras las rejas, sino que ya tiene obviamente una historia. Pero el Señor en este tiempo te ha permitido poder liderar este grupo de personas, y yo quiero que tú nos puedas mencionar un poco de manera general qué es la Confraternidad Carcelaria. Mira, la Confraternidad Carcelaria es una organización que está afiliada en 125 países y obviamente fue fundada en el 1976 por Charles Colson, un ex confinado, que verdaderamente trabajó obviamente en las prisiones. Después de la liberación de su prisión, decidió abrir este ministerio para poder bendecir a todos y cada uno de los confinados que allí quedaron. Por tal motivo surge, y cuando él era consejero especial del presidente Richard Nixon, obviamente después de su liberación en el 1975, el señor Colson no pudo olvidar el dolor y el sufrimiento que vio mientras estuvo preso. Y comenzó a volver a las cárceles para compartir el amor de Dios. Empezó preguntándose cómo podía multiplicar sus esfuerzos, y por eso nosotros estamos ahora trabajando en este ministerio, en esta organización. Y esta organización, ¿verdad?, que está haciendo de impacto a muchas personas que quizás se encuentran en el momento más difícil de sus vidas. Para la gente a veces solo ven lo que es una pena carcelaria como si el precio que paga alguien, ¿verdad?, por un delito que ha cometido. Pero para el ser humano hemos aprendido que significa mucho más que eso. Nosotros nacimos para estar libres.
y esto lleva al hombre a vivir unas experiencias a través de estar, ¿verdad?, tras las rejas que le marcan de una manera muy, muy adversa, que afectan no solamente, ¿verdad?, lo que es sus planes, su agenda, sino que le afecta emocional, espiritualmente, de una manera que solo el que lo experimenta lo puede entender. Cuando nosotros hablamos del trabajo que realiza la confraternidad, ¿qué áreas impacta dentro de la vida de un confinado? Ok, todas las áreas que impactan nuestra visión mayormente es reconciliar para la restauración a favor del confinado y también de la familia. Porque cuando un confinado entra en un delito se desvirtúa todo. Familia, hijos, padres, incluyéndolo al mismo confinado. Por tal motivo, Confraternidad, ¿qué hace? Confraternidad comienza a trabajar con ¿quiénes? Con la familia, aparte de la familia, los hijos, aparte de los hijos, también el mismo confinado. ¿Cómo trabajamos con esto? Tenemos diversos programas. Dentro de los diversos programas está la Semana de Oración y Transformación, está Arborángel Navidad, que es trabajar con los niños con un documento que nos entregan ellos firmado para poder llegar al lugar o a la residencia donde ellos estaban antes de estar en la cárcel y poder impactar a estos niños o estas familias con un regalo en la Navidad. Pero verdaderamente el enfoque no es el regalo, el enfoque es llegar a esa familia y comenzar a evangelizar a estos muchachos. Y no tan solo los muchachos, sino la familia como tal, para poder trabajar y cuando ellos salgan puedan encontrar una familia ya restaurada por Cristo. Y que verdaderamente, como muchas veces pasa, ellos van a salir y no encuentran, porque pues papá no quiere, mamá no quiere, pero el trabajo de nosotros es llegar a impactar a esa familia antes de que ellos salgan. Adicional a eso, trabajamos también con los ministerios, lo que es a través del acuerdo colaborativo con el Departamento de Corrección, es trabajando con ellos antes de que les falten 180 días para salir. Y trabajamos con su certificado de nacimiento, con los documentos personales que cuando salen no los tienen. Y trabajamos con toda la necesidad que ellos tengan para que a la salida nosotros podamos facilitar todo ese nuevamente reinserción a la libre comunidad. Perfecto. Vanessa, qué honor tenerte aquí en nuestro programa y escuchar lo que hace la Confraternidad Carcelaria de Puerto Rico y lo amplio que es. Y tenerte aquí, ¿verdad? Es poder escuchar quién es Vanessa Hernáiz. Y realmente nosotros que hemos tenido la oportunidad de escuchar tu testimonio es algo bien impactante y quisiéramos que la audiencia pudiera conocer quién era Vanessa antes de conocer al Señor. Aleluya, palabras con luz, como diría yo. Pero mira, Vanessa era una persona que desde los 12 años comenzó a ser una chica desobediente. Una chica que no conocía al Señor, una chica que nació en un hogar disfuncional donde mamá católica, abuelos mitenarón y papá santero para el tiempo que yo me crié. Pero era desobediente, Vanessa fue bien desobediente. Y en medio de todas esas cosas, obviamente ya a los 12 años Vanessa decidió dejar su hogar. Dejó su hogar, dejó su mamá, dejó su familia para ir a vivir a casa de papá, que verdaderamente no fui a vivir a casa de papá, porque papá pues tenía otra familia. Y estando ahí comencé a conocer gente de dudosa reputación. Y conociendo a esa gente de dudosa reputación comencé a hacer cosas que no debía. Comencé a conocer la vida delictiva, comencé a conocer personas que verdaderamente nunca me llevaron por un camino que verdaderamente... ¿Desde temprana edad? Desde temprana edad. O sea, de jovencita. Ya a los 12 años yo estaba delinquiendo. Wow. Pero obviamente nunca me cogí una falta. Nunca, porque obviamente las personas que me enseñaron toda esta vida delictiva, siempre cuando algo iba a pasar, me cuidaban, me sacaban del área en donde entendíamos que era el delito. Muévete, corre, sal. Y entonces nunca, hasta que cumplí, después que conocí al papá de mis hijos, es que empiezo a tener una vida delictiva con casos con la policía. Ahí es que comienzo. Comienzo después porque luego seguí conociendo personas y dentro de las personas que conocí al papá de mis hijas y mis hijos.
Y por medio de él es que yo conozco lo que son las drogas. ¿Qué edad tenías más o menos cuando esto? Cuando yo conozco al papá de mis hijos, estoy en 9º grado, ya tengo como unos 15, 16 años, ya, cuando yo logro establecer una relación con este señor. Y obviamente, pues como yo andaba como digo yo, por la libre, este señor lo conocí, comencé a convivir con él y procreé 3 hijos. Pero cuando yo procreo 3 hijos, lo menos que yo me imagino es que este señor está en un ambiente de drogas. Lo menos que yo sé es que este señor está delinquiendo. Sí sé que estaba en la calle, que era un mecánico de aviación, porque trabajaba en el aeropuerto y todas estas cosas, pero desconocía. Cuando comienzo a conocer verdaderamente lo que está haciendo esta persona, pues lo que tú haces, yo lo quiero hacer. Y ahí es que comienzo a delinquir y empiezo yo, después de tener mi nena más pequeña, que ahora tiene 36 años, ahí es que yo comienzo, mi nena cuando yo comencé a entrar a la cárcel, que fue en 1992, tenía 2 meses. 2 meses tenía mi beba. Y aclaramos que ahí no entrabas a la cárcel a visitar a alguien ni a brindar ayuda. No. Era que obviamente el estilo de vida que habías escogido para ese momento te estaba llevando a ahora entrar a este mundo, Sí. lo que eran las instituciones carcelarias, de Ciertamente. tan temprana edad y teniendo unos niños, unos dependientes tan pequeños. Y estamos hablando que antes de 18 años ya... Bueno, fue para 1992 donde me busqué mi primer caso, así que sacamos cuenta, ya creo que tenía los 21, 22. Okay. Ya mi nena, la más pequeña tenía 2 meses, la nena mayor tenía de 3 a 4 años y el varón tenía de 2 a 3 años. Chiquititos, todos pequeños. Así que ahí comienzo, y lo que sucede en este problemazo que se busca Vanessa es que cuando tú estás en la libre comunidad y usted no conoce lo que es la cárcel, todo el mundo le dice a usted, tú vas para la cárcel, ahora cuando llegues allí te van a violar, te van a hacer, te van a deshacer, vas a pasar un montón de cosas. Y yo entré con un frío olímpico. Créame que entré ahí y yo dije, wow, ahora esto va a ser diferente. Y para ese tiempo había mucha gente de renombre dentro de las cárceles. Y entré con un miedo increíble, increíble. Pero ¿qué sucede? Cuando entro y conozco lo que es la cárcel, se acabó el miedo, porque no es la verdad de lo que se dice fuera. Lo que se dice fuera es que tú entras y que te van a maltratar. Y la realidad es que cuando tú comienzas a conocer el mundo de las cárceles, obviamente hay un refrán que se dice en la cárcel que ahí es donde los niños se separan de los hombres. Y es la realidad, porque conoces una celda fría, conoces la soledad, ahí no está mami, ahí no está papi, ahí no hay nadie que verdaderamente tú puedas decir, ahora yo voy a hablar. No, ahí llegas a una celda fría, lo que te van a entregar es los 3 uniformes que te entregan, la ropa interior, la almohada y el matra, y sigue por ahí. Y la celda es una celda bastante difícil. Cuando a mí me toca presentar las fotos, porque pues tengo las fotos de la celda, yo le digo a las personas, ese es una Krasmati, es un matre como, más o menos como así de pequeño, así de grueso, perdón. Y me decía, Vanessa, ahí dormíamos en ese tiempo. Ahora pues hay una serie de cosas diferentes que hay en las instituciones porque se ha ido modificando la vivencia dentro de las instituciones. Pero la realidad es que una vez usted entra ahí, para salir, fácil es entrar, lo difícil es para salir. Porque es bien difícil. Tú dices, entré y ahora ¿cómo salgo? ¿Cómo me va a pasar toda esta pesadilla? Y si no tienes a Dios, más todavía. Porque cuando Dios no está en el asunto, lo que empieza a maquinar por tu mente y a correr por tu mente y el enemigo a poner en tu mente son cosas como no son muy buenas. Y ahí es que tú vas a sobrevivir. Porque la que no te conoce, y un ejemplo, yo no entré por ningún delito, obviamente que quizás la sociedad pueda marcarme, pero obviamente suceden muchas cosas. Suceden muchas cosas dentro de la prisión. El detalle es que
cuando nosotros vemos en donde el Señor te tiene sirviendo, ¿verdad?, en estos tiempos, que es a una comunidad, ¿verdad?, que se encuentra precisamente en la cárcel, que está experimentando este impacto en su vida, de perder su libertad, de encontrarse ahora solo, de estar expuesto a todas las situaciones que ocurren ahí dentro, de perder sus comodidades, de ver quebrados quizás sus sueños o sus planes, de alejarse de sus seres queridos o familiares. Realmente es difícil poder comprenderlo a menos que uno lo haya vivido. Y cuando yo miro donde el Señor te tiene sirviendo, yo digo, Señor, tú te has encargado de poder hacer de la vida de Vanessa un testimonio de una vivencia, ¿verdad?, que ella tiene, en la cual ella puede comprender a estas personas que se encuentran ahora mismo tras las rejas, que pueden ahora mismo mirar tu vida y decir, hay un testimonio de alguien que realmente no me entiende por lo que ha leído o estudiado, por lo que ha escuchado, sino porque estuvo en mi posición en un momento dado. Así que ahora mismo tú tienes una credibilidad dentro de la comunidad que te toca ahora ministrar, porque tú puedes mirarlo a los ojos y decirle, no, yo sé lo que tú estás viviendo, lo que tú sientes, lo que has experimentado. Tú nos estás hablando, ¿verdad?, de estos momentos que viviste dentro de la cárcel, de cómo te sentías, de la situación, obviamente, que experimenta aquel que ha estado ahí dentro. Y te tengo que preguntar, en ese momento que estuviste viviendo, ¿hubo alguien ahí dentro que tú encontrabas apoyo en ello, o era más la influencia negativa que tú experimentabas allí? Casi siempre dentro de las prisiones hay mucha influencia, es más la negativa que tú vas a poder percibir, pero siempre hay alguien que llega externo, aquel que llega obviamente con Fraternidad Carcelaria. Cuando llegó como obviamente como capellanes, llevando el culto, llevando una palabra, y en medio de todas las cosas que yo puedo decir, yo llegué allí con un 9º grado, yo no llegué con mucho estudio, yo no llegué con nada, pero siempre hubo una persona que me decía, tú tienes que seguir adelante. Hasta la última vez que tuve una situación dentro de la prisión con un oficial de custodia. Y en ese momento que tengo la situación con el oficial de custodia, yo dije, no, yo no puedo seguir siendo el pote que todo el mundo patea. Yo no puedo seguir entrando a las prisiones y perdiendo el tiempo aquí. Y ahí es cuando decido hacer algo con mi vida. Yo entré 10 veces. 10 veces, Vanessa. 10 veces a la prisión. Y en la sentencia de 15 años, que me echaron 15 años, una jueza me dijo a mí que yo era un estorbo público. Y yo dije, yo no puedo seguir mostrándole a la gente que yo soy un estorbo público. Vanessa, y esas 10 veces fueron en un periodo de ¿cuántos años? Yo empecé en el 92, ya en el 96 es que me radican los cargos de 15 años. Estoy todo ese tiempo. Salgo de la libre comunidad por el buen comportamiento, porque estudié, porque terminé el 4º año, porque hice un bachillerato en administración de empresas, porque luego hago una maestría en justicia criminal, y por toda esta buena conducta termino la sentencia, y en el 96 me sacan a la libre comunidad bajo un programa. Todo eso lo hiciste, lo que me estás acabando de decir, dentro de la institución. Dentro de la institución. O sea, que esas 10 entradas fueron en un periodo como de 5 años. Sí. Eso como que mucho para manejar. Sí. Tu vida fue una tumultuosa. Un caos. Un caos en ese periodo de tiempo. Un caos. Para llamarlo un desastre. Sí, un desastre. Un desastre, ¿por qué? Porque como dicen en la prisión, yo entraba y dejaba, como dicen, la cucharita enganchada en el portón para poderla volver a recibir. Pero como yo no tuve nunca, en ese periodo que yo estuve entrando y saliendo a la prisión, no tuve nunca una persona, sí, yo tuve valores, mi mamá me enseñó valores, mi papá me enseñó valores, a mí me enseñaron el camino del bien, pero yo decidí desviarme en el camino. Y al desviarme, mientras estuve en mi vida delictiva, nunca quise coger consejo. Qué nunca. Interesante eso, el que acabó de decir ella. Dice que su papá y su mamá le enseñaron valores, pero ella decidió escoger el camino del mal. Ciertamente, ¿por qué? Porque hay una influencia externa. ¿Dónde? En la comunidad, en la escuela. Sí. Porque ahí es donde yo comienzo a
a conocer lo que no me enseñaron en mi casa. Conocer el mundo. Sí, a conocer el mundo, a querer experimentar eso que tiene ese que está allí, que se lo llevó, que se lo robó, como fuese. Yo quiero aprender eso. Y yo siempre he sido, por decirlo, una persona como que atrevida, como que los retos son como que... Y ahí es que comienzo a trabajar con este montón, con comenzar a chocar con la autoridad. Porque la autoridad choca cuando tú la retas. Y ahí es que Vanessa comienza a chocar con la autoridad y comienza a hacer cosas que no debe. Y no escucho a nadie, todo el mundo me dice, no coja ese camino, y yo no quiero escuchar, yo quiero aprender de eso. ¿Qué es lo que se siente estando ahí? Es que era como una adrenalina. Y luego que comenzó con las drogas, pues más todavía. ¿Por qué? Porque no tengo control. La droga es una cosa... Wow, es una artimaña, puedo decirlo ahora mismo, una artimaña del mismísimo infierno. Pero como yo digo, gracias le doy al Dios de toda gracia. Pruebas las drogas en la cárcel, pruebas las drogas Afuera. en esa entrada y salida. Ok, pruebo las drogas afuera y ahí es que entran mis entradas y mis salidas. Okay. ¿Por qué? Porque cuando ya tú consumes drogas, si tú no tienes para sostener ese consumo de drogas, tú vas a delinquir. Yo conocí lo que es la vida delictiva, pero yo no tenía vicio cuando yo la conocí. Por eso nunca entré a una prisión cuando yo fui menor. Yo vengo a conocer la droga ya después que yo tengo a mi hija menor. Y de ahí es que yo comienzo a delinquir. Ahí es que yo tengo todo este reguero de entradas y salidas. Entré la primera vez por 30 días, me sacaron, después nuevamente entré porque me echaron $75 más las costas, volví a salir, entré por un año y así sube hasta que me echaron la sentencia de los 15 años, que fue la penúltima sentencia. Vanessa, tuvimos experiencia, ¿verdad?, de poder ser capellán en la cárcel por un periodo de 6 años, trabajar, ¿verdad?, con esta comunidad, y aprendemos y vimos muchas cosas. También vimos a Dios glorificarse de manera poderosa y especial. Pero dentro de lo que es el comportamiento, ¿verdad?, que tú adquiriste, esto de repetir el llegar a la cárcel tantas veces corridas en un periodo tan corto de años, me confirma lo que algunos presos me decían en esa ocasión. Se pierde el temor a poder caer en la cárcel cuando se repite, obviamente, esta situación una y otra vez. Habían personas que ya esa amenaza la contestaban con ya yo he estado ahí. ¿Sabe? No era para ellos una intimidación, no era para ellos un gran obstáculo. Ya salí, entré una vez, volver para ellos no era, ¿verdad? Se pierde esa sensibilidad. Una vez se experimenta eso ya una vez y más si es en repetidas ocasiones. ¿Tú podrías decir que tú llegaste a ese punto? Ciertamente, inclusive llegué a retar. Por la sencilla razón, cada vez que me arrestaban o me decían, tuve la oportunidad de un oficial decirme, estaba loco por arrestarte, estaba loco por cogerte. Y yo le dije, bueno, pues para la cárcel voy, en la cárcel he estado, no me mete miedo. Y así es como decirle, Vanessa tenía una soberbia, sí, porque fue terrible. Vanessa decidió ser tan perversa, la palabra correcta es perversa que no le importaba salirle con 4 cosas a un oficial como salirle a cualquier persona. Es parte de la rebeldía en que entra en muchas ocasiones el ser humano. La rebeldía te lleva a eso mismo, a no medir las consecuencias y a querer inclusive llevar la contraria. A veces esta actitud denota un grito de ayuda que va disfrazado con una coraza, ¿verdad?, que se pone la persona que está en esta situación de que a mí esto no me afecta, de que a mí no me importa, cuando realmente es así. Pero obviamente entra en una actitud de defensa. Es como que una manera en la cual yo vivo, ¿verdad?, defendiéndome de lo que venga, haciendo creer que no me afecta. Es triste el poder ver a juventud y también personas en la adultez en este tiempo que viven de esta manera, a la defensiva de todo lo que venga, porque le hacen pensar a las personas que así yo muestro ser fuerte. Lamentablemente hay muchos que al no medir las consecuencias terminan obviamente o
permaneciendo en las cárceles o quizás denegándose a recibir una ayuda que está disponible para ellos, porque creen que son autosuficientes y que de esta, como en otras ocasiones, yo podré salir. Nosotros tenemos que ver a través de tu vida el testimonio de lo que Dios puede hacer. De alguien que mira y se fija en nosotros y dice, es que tú me necesitas, yo estoy aquí para ayudarte. Y extiende su mano, pero obviamente es nuestra decisión el poder nosotros aceptar esa ayuda de parte del Señor y permitir que Él obre en nuestra vida. Cuando yo veía, estando en la cárcel y pudiendo ser, ¿verdad?, capellán allí, yo veía la vida de algunos, me cambiaba la perspectiva de que antes pensaban que solamente el que vive una vida en delincuencia, el que está criado quizás o en el residencial o en la barriada, es el que termina en este lugar. Pero no, me daba cuenta que cuando conocía a los que estaban allí, habían personas que inclusive habían servido al Señor, que habían cometido errores, ahora los pagaban, que habían personas de cuello blanco, que se encontraban en esta situación. Así que esto nos abre a nosotros la visión y nos muestra que esto es un problema social que afecta a todos los grupos, que no se trata simplemente de un pequeño grupo, sino de que hay muchos que están pasando por esta situación, por esta experiencia, y que es importante el poderlos atender, el poderlos ayudar. Así que nosotros nos acercamos ahora para una pausa, pero que nadie se vaya, que esté todo el mundo pendiente, atento, porque ahora vamos a conocer lo que es la próxima etapa en la vida de Vanessa. Cómo llegó el Señor Jesucristo a su vida, cómo la transformó. Y entonces vamos a entrar a lo que es el ministerio que hoy Él ha depositado en sus manos y cómo llegó hasta allí para hoy poder ser de bendición. Así que gracias por tu sintonía, tu programa, el Dios de toda gracia. Permanece por allí porque yo sé que esta experiencia fortalecerá tu fe. Y una vez más tú podrás ver que si Dios lo hizo con personas que se encontraban en un estilo de vida como el que llevaba la hermana Vanessa, también lo puede hacer contigo y con aquellos que el Señor pone a tu alcance para que tú puedas ayudar, levantar y ponerlo en las manos del Señor para que Él los pueda restaurar. Así que vamos a una corta pausa y regresamos. Continuamos con la programación que te edifica. Canal 46.1 EVN. Nuevamente nos conectamos aquí a tu programa, el Dios de toda gracia. Gracias por permanecer aquí en sintonía porque vamos a continuar escuchando este testimonio tan impactante de nuestra hermana Vanessa. Cuando nos fuimos a la pausa, había llegado un momento a la vida de Vanessa, luego de haber estado entrando, saliendo de la cárcel, en donde llega una sentencia, ¿verdad?, de unos 15 años, que ella tiene que cumplir. Pero luego de un periodo de tiempo bastante extenso, Vanessa, estamos hablando de unos 8 años, en donde ya ella entonces sale limpia del vicio de las drogas, ya entonces vuelve a la libre comunidad. Ella comienza lo que pareciera una vida entonces nueva, comienza un nuevo camino. Parecía que ahora Vanessa estaba libre, sí, ya no estaba tras las rejas, pero todavía faltaba algo muy importante en su vida. Realmente ella no estaba libre, aunque andaba en la libre comunidad. Y yo quiero que ella ahora nos hable de esa etapa en su vida, cuando ella salió y comienza una vida que para otros pareciera una vida normal. Pues sí, pastor, yo salí a la libre comunidad, ya todo hecho una profesional, todo fluctuaba normal, recobré mis hijos, tenía todo lo que verdaderamente un ser humano dice necesitar y recobré la custodia y la patria potestad de mis hijos. Tengo una profesión, soy paralegal, empecé a trabajar en diferentes lugares como toda una profesional. Pero ¿qué sucede? Me junto a vivir con una persona en un matrimonio, como dice la sociedad, matrimonio consensual, una fornicación, pastor, en este tiempo.
sin pensar que esa persona en algún momento dado me fuera a maltratar. Y al cabo de los 10 años de convivir con esa persona, sufre una violencia doméstica. Una violencia doméstica donde los médicos comenzaron a decir, se muere, no va a vivir. Estuve 1 mes, 8 días en coma. ¿Por qué? Porque me destrozó toda la cara, la cabeza, todo. Y obviamente en mi familia todo el mundo pensó que yo moría, que yo no vivía. Pero al mes y 8 días despierto del coma y ahora puedo decir, Dios me devuelve la vida. El Dios de toda gracia me devolvió la vida en aquel momento. Amén. Pero independientemente los médicos comenzaron a decir que yo tenía una depresión severa postraumática. Vinieron médicos, psiquiatras, vinieron psicólogos, vino todo este montón andamiaje de gente que existe en la facultad médica y comenzaron a medicarme. Y yo digo que ese es el peor error que le pueden hacer a una persona que ha sido adicta a la droga. Comenzaron a medicarme con múltiples medicamentos que comenzaron a crear una secuela y a despertar algo que se había dormido, y era la adicción a drogas. Comencé a tomar medicamentos psiquiátricos y comencé a abusar de ellos. Al cabo de un tiempo, Vanessa tiene una recaída después de 14 años. Toda una profesional, toda una muchacha de sociedad, pero ya nuevamente en una recaída a las drogas nuevamente. ¿Y qué pasa? En esa recaída vuelvo nuevamente, me busco un delito y vuelvo nuevamente. Después de 14 años regreso a las cárceles nuevamente. Algo bien difícil, bien. Yo decía, wow, ahora sí. Las cárceles no están como antes, esto no va a ser lo mismo. Yo no conozco a la gente que está allí. Esto es una nueva generación. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí me entró el frío olímpico de la primera vez cuando fui. ¿Por qué? Porque ya no iba a estar la misma gente de antes. Ya no iba a estar, como decían los presos, la vieja guardia. Ya yo no voy a hacer lo mismo. Y cuando entré en esta sentencia, que fueron 2 años, 6 meses, 1 día, yo dije, wow. Cuando entré por allí, la diferencia de esta sentencia a las demás, que entro por allí, yo dije, no va a haber nadie que me conozca, no voy a poder hacer nada. Pero entro y hay una persona que sí me conoce, que estaba años. Y tan pronto yo entré con el matrecito y la ropa que nos dan, me gritó, mira Vanessa, y yo levanté la mano y yo dije, esto es mío. Sin saber lo que tenía Dios en sus planes, sin saber nada porque no le servía a Dios. Pero allí todos los miércoles iba una capellana a tocar la celda donde yo vivía, la celda 94. Mira, manita, Dios te bendiga. Y yo decía, wow, esta señora viene todos los días, esos aleluya, como que no se cansan, como que no vienen. Y ya todos los miércoles, yo decía, mire señora, yo no quiero saber eso que usted está hablando. Y ella iba todos los miércoles, estamos orando por ti. Y yo decía, wow, esta señora, como que no. Y todos los miércoles ahí. Y en una le dije, mira señora, venga acá. Usted tiene marido. Su marido sabe que usted está aquí perdiendo el tiempo. Yo no quiero saber de eso que usted me está hablando. Y ella me dijo, es que mira, tú no sabes el plan. Yo sigo orando por ti. Dios tiene un plan contigo. Y yo decía, wow. ¿Por qué tú no te vas para allá, para la 131 o para la otra y siempre estás aquí? Es que Dios tiene un plan contigo. Y yo decía, wow, esta señora sí que no se cansa. Entre tantas cosas, un día de esos que uno se levanta, como dice en la prisión, harto de odio. Me levanté pensando en tanta basura. Y miré por el pequeño espacio que tiene la celda. Y comencé a pensar, yo decía, wow, es verdad que Dios tiene un plan conmigo. Es verdad lo que dice la viejita esta que viene por ahí. Es verdad que eso es cierto. Yo no sé si es verdad que eso es cierto, pero entonces yo estaba hablando de que sola y mirando como que para el parque. Y yo decía, es verdad que eso es, que tú existes, es verdad. Y yo decía, wow, porque yo estoy bien harta de odio. Yo estoy bien cansada de esta cosa. Estabas orando, aún sin saber quizás ni lo que significaba hacer eso ni cómo se hacía. Ciertamente. Estabas orando. Y la palabra que parecía sencilla, insistente, estaba llegando. Aquella señora enviada por el Señor estaba dándote un recordatorio que eso, que quizás ahora mismo, después de haber recaído,
y estar nuevamente en la cárcel, pensarías que esto sería tu vida. Esta sería la historia de tu vida, porque si vienes a verlo, había sido por bastante tiempo. El Señor te estaba hablando de otros planes que tenían para ti, que tú no conocías. Ciertamente. Pero que Él, en su plan divino, sí, te había creado con ese propósito. Vanessa, y te pregunto, en eso han pasado ya 14 años, desde el día que entraste por primera vez hasta este momento que vuelves a entrar por vez número 11, 10. No, pasaron 14 años después de la última sentencia. O sea que ya hay una Vanessa adulta. Exacto. Ya hay una Vanessa que se supone que haya madurado y que han pasado por un montón de experiencias a lo largo de su vida. ¿Puedes presentarnos si en un momento dado de ese tiempo que estuviste allí, de esos 14 años o antes, alguien te habló del Señor? ¿Pudiste decir, wow, realmente estoy huyendo del Señor, o Dios tiene un trato conmigo y no lo puedo ver, o fue tanto tiempo que no conocías de Dios? Ok, no puedo decir, porque la realidad es que me hablaron del Señor a nivel de la Iglesia Católica. Okay. Me hablaron del Señor a nivel de los Mitenarón. Me hablaron de la santería y yo creí en el cigarrillo, que lo leen, en la taza, en ese montón de cosas que todo eran vanos. No sentía yo una paz, una tranquilidad en mi corazón, nunca. O sea, que no te hablaron del Señor como una opción No. para cambio en tu vida. Nunca, nunca. ¿Y nunca. cómo llegó ese momento entonces? ¿Qué hizo ese encuentro con Jesús que no hizo todo ese tiempo, la etapa que tuviste en ese proceso carcelario, que cambió tu vida? ¿Cómo es que Dios llega y cómo hace cambiar? La oración que dice el pastor, que no fue una oración rebuscada, que fue algo que yo le dije, tú sabes qué, si es verdad que tú existes, verdaderamente yo estoy bien harta de odio, yo estoy bien cansada de esto, ¿por qué no te inventas algo conmigo? ¿Ves? Fue una petición de auxilio a Dios a mi estilo, a mi manera. Yo le dije, mira, yo no sé si es verdad que tú existes, yo no sé si es verdad, pero invéntate algo conmigo. Es como decirle, darle la llave máster de mi corazón a Dios en ese momento para que comenzara a trabajar. Y créame, Dios lo hizo. Dios comenzó a trabajar desde allí. ¿Por qué? Porque yo no creía en los aleluyas, yo no creía en nadie, yo no sé, es que tanta gente viene y me habla y me dice, yo no sé. Y en medio de todas esas cosas, llega allí dos siervos del Señor. Recuerdo como ahora, ella tenía una falda negra, una camisa verde penta y el pelo larguísimo. Y un varón. Y llegó también, yo era líder en la sección, y llegó la comida. Y cuando llega la comida, yo le digo a una de las compañeras, mira, atiende a los aleluya que yo voy a montar la comida. Pero las mujeres ese día comieron más rápido que nunca. Y el culto estaba encendido en la otra esquina. Yo dije, yo voy a averiguar qué es lo que hay allí, porque estas mujeres todas están arremillas. Y llegué yo también a arremillar allí a la esquina. Empecé a llorar sin saber el por qué estoy llorando. Empecé a llorar con un sentimiento sin saber el por qué. Y la sierva que está dando y hablando la palabra se pega a donde mí. Empieza a danzar en el espíritu y me pone la mano en el pecho. Y me dijo, Dios vino hoy por ti. Yo le dije, yo no lo veo. Y ella volvía, Dios te está llamando. Y yo le dije, yo no lo oigo. Y ella seguía insistiendo, ¿quieres reconciliar tu vida con Cristo? Y yo le dije, mira, no, pero sigo llorando sin tener consuelo. Y ella me dice, mira, Dios te está llamando. Dios vino a sacar toda raíz de amargura, todo rencor, todo este montón de cosas que tú tienes en tu corazón. Y Él te está llamando. Que realmente era la razón por la cual estabas llorando de esta manera, aunque no lo entendías. Exacto. Había una acumulación de una vida en la cual experimentaste dolor, en la cual quizás tu autoestima fue, destruida, en la cual quizás había mucho remordimiento y arrepentimiento por haber escogido, ¿verdad?, este camino que había traído unas consecuencias que te habían quizás marcado de una manera muy profunda. Todo eso estaba acumulándose en ese momento. Lo que hizo fue el Espíritu Santo, dar ese destape, esa salida para que esas emociones pudieran salir. El toque Sí, del Espíritu Santo a un corazón endurecido. Tu alma gemía. Sí. Por lo que te estaba ofreciendo el Señor en ese momento, lo único que tu mente no lo entendía. Exactamente. Y a todo esto, cuando ella me está haciendo todo ese acercamiento, todo lo que yo dije en aquella celda, 94, mirando a lo lejos, pensando, ella lo dijo allí, sin dejar una tilde, todo,
que Dios inventara algo conmigo, que hiciera algo. Y yo decía, ¿de dónde rayo esta señora sabe esto que yo dije en esta celda que estaba yo sola? Y ella lo dijo todo y yo decía, no, esta está, yo creo que practicando la taza, algo está haciendo, porque ¿cómo ella sabe? ¿Quién le dijo? Pero yo no conocía al Señor, yo no sabía que el Dios de toda gracia, Él muestra, Él revela, Él hace todo posible. No podemos juzgar, ¿verdad?, aquel que no conoce, que no ha experimentado. A veces nos incomoda la actitud de alguien y realmente no podemos ponernos en su posición en un momento que es que no ha conocido, que no ha experimentado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y realmente tú estabas viviendo un momento en el cual el Dios del cielo se estaba revelando a tu vida, dejándote saber, sí, yo te escuché cuando clamaste a mí. Y Él lo dice en su palabra, clama a mí, que yo te responderé. La gracia del Señor se muestra a nuestra vida, que aún, mira, estando tú en un momento como el que estás viviendo, en el cual simplemente estabas pagando realmente por tus errores, estabas pagando a la sociedad por tus delitos, la gracia del Señor vino en ese momento y en ese lugar, que puede ser uno de los lugares más oscuros que jamás pise el ser humano. Realmente son momentos de oscuridad en la vida del hombre allí. Pero allí vino la luz de Cristo a alumbrarte. Mire cómo es la gracia del Señor. Pero ¿qué pasa? Ellos se tienen que ir y obviamente ella deja de ministrarme porque obviamente me pregunta y yo no quiero a Dios. Pero le dije que eran dos caballeros, era una dama y un caballero. Y el caballero, ya tenemos las manos agarradas a todas las confinadas, van a orar, se tienen que ir. Y ella se queda calladita, pero el siervo empieza a decir, aquí hay una mujer y yo estoy llorando todavía. Yo no he dejado de llorar. Y el siervo comienza a decir, aquí hay una mujer que desde que nosotros llegamos el Señor está trabajando con ella. Y Dios me dice que le diga que es aquí o cuando salga no vive. Yo dije, hey, eso es conmigo. Pudiste sentir la convicción que era contigo, que Dios estaba hablando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él dice eso, yo dije, eso es conmigo, yo no voy a decir nada. A todo esto yo sigo con mi cabeza como el avestruz, así, inclinada, y no me atrevía ni levantar la cabeza. Se tienen que ir, se van, pero yo no hago caso a ninguna de las anteriores. Y Dios, yo digo que Dios es tan soberano, y obviamente lo tengo que reconocer, que el Dios me estuvo buscando y me encontró. Amén. Porque yo no lo estuve buscando a Él para nada. Yo no andaba buscando a Dios. Pero como yo no quería saber de los aleluyas, como yo no quería saber de nadie, mete una mujer del pueblo que ya es cristiana dentro de la prisión. Y ella comienza, cuando ella llega, obviamente había otra mujer dentro de la celda que se tuvo que ir para la libre comunidad, y llega ella y me dice, no llegó ella y me dijo, llegó la sargento Vanessa, ubica la que va para la 94. Y yo dije, wow, mano, tú no me das break estar sola aquí. Y cuando lo ubica, ella viene con un libro negro y sus pertenencias en otro lado. Y yo le pregunté, ven acá, con este flow que tenemos la gente en la prisión. Le dije, ven acá, ¿tú eres cristiana? Y me dijo, sí, ¿qué pasó? Y yo le dije, tranquila, tú es lo tuyo y yo es lo mío, no te metas. Me dijo, no, yo vengo aquí a cumplir un mandato de parte de Dios y después los federales me vienen a buscar. Pero antes de que yo me vaya, Dios tiene que cumplir lo que Él me dijo. Por eso vengo a este edificio. Yo le dije, allá tú es lo tuyo y yo es lo mío, no te metas. Y me dijo, no, tranquila, aquí todo va a pasar como Dios quiere que pase. Ella comenzó a conversar conmigo, y surgió una situación y yo como líder del área me dicen, mira Vanessa, allá arriba hay una situación, hay un bochinche que tú no sabes. Y yo dije, ¿qué? No, que, cállate, hablamos ahorita. No, que hablamos ahorita. Porque estaba ella y los cristianos se respetan dentro de la prisión. Cuando ella escucha que yo le digo a la otra compañera que se vaya, ella me dice, ¿quieres saber un bochinche? Y yo le dije, ¿de qué tú hablas? Me dijo, no, un bochinche bravo, ven acá, vamos a hablar del bochinche. Yo decía, no, chica, tú como que estás, ¿de qué bochinche? Ven acá, mira, vamos a hablar. Y yo le dije, ¿de qué tú hablas? Me dijo, mira, te voy a presentar a alguien, ¿lo quieres conocer? Y yo le dije, ¿de qué tú hablas? Me dijo, no, te voy a presentar a David. Y yo le dije, ¿qué guardia es ese? Me dijo, no, ningún guardia. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios, pero hay un bochinche, ¿quieres saberlo? Métete aquí, en este libro negro.
Y yo decía, no. Me dijo, te voy a contar. Sencillo. El tipo tenía un pana, mató al pana, se llevó a la mujer y... Yo le dije, no, chica, tú como que te fuiste resbalando en ketchup. Algo pasó contigo. De verdad, me dijo, no, de verdad, eso pasó aquí, métete aquí en el libro negro. Yo decía, no, está bien, déjalo ahí. Me dijo, ¿tú conoces a Ezequiel? Y yo le dije, ese es el guardia de población. Me dijo, no, Vanessa, ese no es el guardia de población, ese es el hombre de los huesos secos y secos en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a hacer algo, pero métete aquí en el libro negro. Y yo dije, no, ya, tú estás diciendo cosas que como que no me cuadran. Y así fue que esta muchacha que llegó a mi celda comenzó a inquietarme, a querer averiguar los bochinches, porque existe el ave que más abunda, y Vanessa era averiguar para todas esas cosas de bochinches y cosas. El Señor sabe cómo sí, acercarse es como a nosotros. Captar nuestra atención. Y obviamente ya daban las 3 de la mañana y la celda única que tenía las bombillas prendidas era la 94. ¿Por qué? Porque yo estaba cuestionándole a ella, preguntándole, hablando del libro negro. Y el día 28 de noviembre me dijo, Vanessa, hoy viene Adame. Y yo le dije, sí, ese es el guardia de 2 a 10. Eso no está en el libro de los bochinches. Y me dijo, no, pero la palabra dice que donde hay 2 o más en su nombre, ahí está. Hoy hay culto. Yo le dije, en verdad. Y me dijo, sí, ya tú vas a ver lo que va a pasar. Y yo dije, tú siempre estás con cosas, le dije yo. Y ese 28 de noviembre del 2008, María Santana y el oficial de custodia hicieron un culto y Vanessa dio su corazón a Cristo. Gloria a Dios. Qué lindo. Ya voy a cumplir ya 18 años sirviéndole al Señor. Salí de allí sirviéndole al Señor y ahora estamos trabajando pues, con aquellos que nadie quiere, que aquellos que no entienden lo que es la palabra, con aquellos que dicen ser ateos estando en la institución, con todos, porque si Dios me perdonó a mí Amén. y dio su vida por mí, ¿por qué yo no voy a tener misericordia de ellos que verdaderamente estaban o están en la misma condición que yo estuve? Claro que sí. Dentro de lo que es la palabra del Señor, no hay una clasificación para los pecados, ni una condición que Dios vea como una peor que otra. Cuando nosotros vemos, hay personas que juzgan a aquel que se encuentra tras las rejas. Y la realidad es que en muchas ocasiones no vemos nuestro cuadro. Cuando el Señor nos miró a nosotros, nosotros éramos pecadores, también culpables de delitos, de pecados. Y el Señor nos miró con la misma misericordia a todos nosotros. Nos alcanzó, nos extendió, ¿verdad?, esa oportunidad de nosotros poder recibir el regalo más maravilloso que el ser humano puede recibir, que es el perdón y la salvación de nuestra alma. Nosotros miramos y ellos se encuentran en una condición de que sí, estarán tras las rejas, pero ¿sabes qué? No es lo peor que ocurre en sus vidas. Porque yo conozco personas que quizás no se encuentran tras unos barrotes, pero también se encuentran obviamente en unas rejas quizás espirituales. Están presos del pecado, están presos de la tristeza, están presos de los vicios, se encuentran presos en la soledad, se encuentran presos en una condición quizás de sus vidas de la cual no pueden escapar por sí mismos. Pero entonces viene nuestro Señor a ofrecernos una libertad que nadie en esta tierra nos puede ofrecer. Yo soy testigo a través de el tiempo que pude servir como capellán en las cárceles de que realmente Dios puede hacer libre al hombre aun tras las rejas. Amén. Yo fui testigo. Siempre recuerdo del testimonio, ¿verdad? Me impacta. Tuve que ministrar a un joven que venía a los cultos que ofrecíamos, ¿verdad?, allá en las cárceles. Este muchacho tenía 3 cadenas perpetuas. 3. Estaba experimentando en su vida, obviamente, las consecuencias de sus actos, pero solamente tenía 22 años. Una vida entera le faltaba para estar allí tras la reja. Una apariencia quizás de intimidad, ¿verdad?, marcado en su cuerpo, muy serio. Pero yo pude ver cómo la palabra semana tras semana ministraba su vida a su corazón. Y un día, cuando hice el llamado para aquellos que querían recibir al Señor,
que querían aceptarle como su Salvador, en medio de lágrimas lo recibió. Y yo pude ver cómo semana tras semana yo iba, y aunque él estaba todavía cumpliendo una condena, ahora veía la libertad que Cristo había traído a su vida, porque ahora venía con el libro negro, como tú dices, con la palabra del Señor. Ahora levantaba sus manos, cantaba al Señor, oraba, y inclusive lo pude ver. Fui testigo de cómo él empezó a ministrar entonces a otros, cómo conocía la palabra, ahora la predicaba, ahora la usaba como herramienta para que otros pudieran ser libres. Así que realmente yo quiero que entiendan que no es un tiempo perdido. No. Yo sé que a muchos de ellos la sociedad los ha desechado, pero vemos en tu vida el testimonio de que aunque la sociedad los deseche, el Dios que le servimos no. Los mira y los mira con ojos de amor. Amén. Y tiene planes para cada uno de ellos. Queremos entrar ahora en lo que es el trabajo de la confraternidad. Realmente es un trabajo que se expande a todas las cárceles en Puerto Rico. ¿Cuántas cárceles tenemos? 25 hasta el momento. 25 instituciones carcelarias. ¿Cuánta población tenemos ahora mismo en esas cárceles? Están llegando a los 10,000. 10,000 personas. Hay una comunidad allí en grande necesidad de poder recibir palabra de Dios, pero también un apoyo en muchas otras áreas que necesitan en su vida para no regresar, como Vanessa hizo en muchas ocasiones, a las cárceles nuevamente. La confraternidad trabaja, hermana Vanessa, con voluntarios. Con voluntarios. Todo el que quiera ser parte de esta organización para trabajar como voluntario, ya sea como maestro dentro de las prisiones. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros programas, aparte de ayudarle a buscar sus documentos y todo lo que ellos puedan necesitar a su salida, trabajamos dando clases. No llevamos el culto, pero sí presentamos el libro negro, enseñamos el libro negro, mi librito de instrucciones, que es el cual yo me rijo ahora, y es necesario que ellos conozcan. Dios, la que transforma vida y corazón. Es mi librito de instrucciones, como le digo yo a los muchachones, porque yo lo llamo como muchachones y muchachonas, enseñándole eso. Por varios programas que tiene nuestra organización, que es el Camino del Oyente de la Palabra, es el libro de Juan, es Proyecto Magdalena a través de Liga Bíblica por medio de un acuerdo colaborativo. Son múltiples estudios que damos allí, el libro de Lucas, varios libros de la Biblia para que ellos entiendan verdaderamente cómo dejarse reír por estas instrucciones y todo le va a ir bien. Qué lindo, Vanessa. Y te pregunto, ¿qué sientes ahora el poder entrar a la cárcel pero de una perspectiva diferente? Créeme que es un regocijo, créeme que oré por estos 12 años, pensé que no iba a volver, pensé que no iba a poder llegar, pero ahora es un regocijo porque dentro de todas las cosas, después de yo haber aceptado al Señor, nunca pensé que Dios me iba a conceder el privilegio de poder llegar y traer unas vidas a Cristo de la manera como lo hicieron conmigo, que fue una confinada, que una señora estuvo insistiendo, pero una confinada me habló de las grandes cosas que Dios hacía y aquí estamos. Entonces yo como confinada quiero llegar a ellos para que entiendan que yo como confinada estuve ahí y luego salí de manera diferente por el Dios de toda gracia. Nos encontramos, ¿verdad?, en la recta final de este programa. Pero realmente, ¿sabe? Lo que hemos escuchado en este día nos muestra a ese Dios de toda gracia. En el ámbito personal, su gracia te alcanzó, cambió tu vida, te restauró. Pero soy de las personas que también considera cómo la gracia del Señor es tan maravillosa, que ahora nos mira con sus ojos de misericordia, de amor, y ahora nos quiere usar, de imperfectos como somos, con el historial que a veces traemos, las experiencias negativas a través de nuestra vida, y Él las convierte en testimonios para ahora sanar vidas y corazones a través de nuestras vidas. Primero coge nuestros corazones rotos, los restaura, los hace nuevos, y ahora nos envía para que nosotros podamos ser el canal que Él quiere usar para restaurar vidas y otros corazones. Yo quiero terminar, ¿verdad?, en este programa haciendo una invitación. ¿Sabe? La confraternidad necesita de voluntarios, de personas que puedan ser ese canal de bendición para ayudar a otros en gestorías, en diferentes trámites que hacen para esta comunidad, en donde le ayudan a conseguir documentos, en donde los tienen que mover a diferentes áreas. Pero también la confraternidad necesita una ayuda en el ámbito económico.
Estos son voluntarios, pero se necesitan fondos para crear actividades y hacer diferentes gestiones para ellos y para poder ayudar. Vanessa, ¿dónde pueden comunicarse aquellos que sientan el deseo de quizás ser voluntarios o de poder aportar, ofrendar y ayudar a la confraternidad? Ok, tenemos ATH Móvil Business, que puede ser por /CCPR, repito, /CCPR, todo en sólidas mayúsculas. Pueden hacer la aportación por medio de ATH Móvil, o si no al 787-527-1077, 787-527-1077, o nuestro correo electrónico, que es confraternidad@ccpuertorico, ccpuertorico.org, ccpuertorico.org. Ahí también se pueden comunicar con nosotros, o si no, al 787-527-1077. Vanessa Renais. Amén. Gracias a cada uno que nos sintonizó en su programa El Dios de Toda Gracia, con este impactante testimonio de nuestra hermana Vanessa Renais. Estamos más que regocijados de haber escuchado las palabras que ella nos acabó de dar. Yo creo que nos conviene testificar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que gracias por sintonizarnos y te esperamos en el próximo programa del Dios de Toda Gracia. Dios te bendiga. EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado El Dios de Toda Gracia con los pastores Madeline y Josué Troche. Te esperamos la próxima semana, donde compartiremos más palabras del Señor y más testimonios en El Dios de Toda Gracia. Transmite WIDP, Canal 46.1, Guayama, San Juan, Puerto Rico. Somos EBN Televisión, para toda la familia.